Si estás viendo este video, probablemente estás empezando en el mundo de las inversiones y quizás ya le empezaste a echar el ojo a la bolsa de valores. Sin embargo, todavía no tienes una idea clara de cómo funcionan las inversiones en bolsa y tampoco conoces la gran variedad de instrumentos en los que puedes invertir. Sin embargo, déjame decirte que no es tan complicado como parece, y en este video te voy a explicar todo lo que necesitas saber para que puedas empezar tu camino como inversionista en la bolsa de valores. Lo primero que tenemos que entender es qué es la bolsa de valores. Y es que la bolsa de valores es como un mercado en el cual se compran y se venden acciones de empresas. Piensa en ella como un mercado literal, pero en lugar de tener frutas y verduras, conseguimos acciones de empresas, ETFs, fibras, etc. En México contamos con dos bolsas de valores, la principal que es la BMV o Bolsa Mexicana de Valores y la secundaria que es Viva, la Bolsa Institucional de Valores. Y es en ellas donde las grandes empresas acuden para enlistarse y que los pequeños inversionistas puedan comprar sus acciones. Pero ¿cómo funciona la bolsa de valores? Y es que las empresas normalmente van a necesitar financiamiento, van a necesitar dinero para financiar sus proyectos. Y una de las opciones que tienen para conseguir ese dinero es salir a bolsa o hacerse públicas, de manera que los pequeños inversionistas ahora pueden participar en la empresa comprando acciones que son pequeñas fracciones de la empresa en sí. Esto básicamente quiere decir que si tú vas y compras acciones de Coca-Cola, aunque tú solamente hayas invertido 5 o 10 mil pesos, tú eres propietario de esa parte de la empresa. La bolsa de valores básicamente es como un intermediario o un espacio en el que los compradores y los vendedores pues se encuentran. Y aquí en México, cuando decides que vas a invertir o vas a hacer algún tipo de compra o venta de acciones, necesitas hacerlo a través de un intermediario que en este caso sería una casa de bolsa o un corredor de bolsa. Un punto muy importante que necesitas entender es que el precio de las acciones es determinado por la oferta y la demanda, ya que si muchas personas quieren comprar una acción por la razón que sea, el precio de esta acción va a subir. Mientras que si por otro lado muchas personas deciden que ya no quieren una acción y quieren venderla, el precio de la acción va a bajar. Y aunque, si bien factores como qué tal le va a la empresa, las decisiones de la empresa, quiénes conforman la empresa, también factores externos como qué está pasando en la economía, aunque todos esos factores afectan al precio de esa acción, realmente lo afectan porque afectan a la oferta y la demanda. Es decir, que todos esos factores no afectan directamente al precio, sino que afectan las decisiones de los compradores y de los vendedores. Y es por eso que en muchas ocasiones puedes ver que a una empresa le va muy bien, pero su acción baja de precio. O puedes ver que a una empresa le va muy mal y su acción sube de precio. Y esto es básicamente porque los factores externos o lo que hace la empresa no afectan directamente al precio, sino que afectan a las decisiones de las personas y las decisiones de las personas afectan al precio. Otro dato importante es que la bolsa de valores tiene un horario establecido en el cual podemos hacer operaciones, que en el caso de México, si no estoy mal, según los datos que estuve investigando, los horarios son de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde. Fuera de este horario no podemos hacer operaciones, no podemos comprar ningún tipo de título, no podemos vender ningún tipo de título. Tenemos que esperar hasta el siguiente día para operar dentro del horario establecido. Como te decía, para invertir en la bolsa de valores necesitas un intermediario, necesitas una plataforma regulada. Y en este caso, la que yo utilizo se llama Bursanet. Bursanet es uno de los brokers más antiguos y más grandes de todo México y tiene más de 30 años en el mercado. En él puedes encontrar todos los tipos de activos bursátiles como acciones, ETFs, fibras, fondos. Básicamente tienes todo lo que necesitas para poder invertir. Y otro punto importante que me gusta mucho de Bursanet es que nos presentan portafolios armados según los sectores o temáticas en las que queremos invertir. De manera que aunque tú no sepas cuáles son las empresas que se dedican al desarrollo de la inteligencia artificial, Bursanet te va a presentar un portafolio ya armado con las principales empresas de este sector, lo cual te va a ahorrar mucho tiempo de investigación.
Si a ti te interesa abrir tu cuenta en Bursanet para empezar a invertir en la bolsa de valores, te voy a dejar ahí abajo en la caja de la descripción un link de invitación para que puedas abrir tu cuenta. De igual manera te voy a dejar un código de referido que si pones al momento de estarte registrando te va a obsequiar tu primera acción con un valor de hasta 200 pesos. Sin embargo, esto no es obligatorio, te puedes ir directamente al sitio web de Bursanet o a la aplicación de Bursanet y abrir tu cuenta. Pero si quieres apoyarme como creador de contenido, puedes usar el link que te voy a dejar en la descripción. Ahora bien, empezando de manera general con el tema de las inversiones, podemos dividir las inversiones en bolsa de dos maneras. La primera es una inversión patrimonial o una inversión a un largo plazo. Este tipo de inversión se basa en comprar acciones de empresas establecidas, sólidas, para poder mantenerlas a lo largo del tiempo y quizás en al menos 10 años poder vender esas acciones y obtener nuestras ganancias, o durante todo el tiempo que las mantengamos recibir dividendos o distribuciones. Este, por ejemplo, es un estilo de inversión un poco más conservador quizás, y que es el estilo de inversión preferido de Warren Buffett. Y es que en sus palabras, si no estás dispuesto a tener una acción dentro de tu portafolio por al menos 10 años, no deberías de estar pensando en tenerla en tu portafolio ni por 10 minutos. Haciendo referencia a que él invierte únicamente en empresas sólidas y que no tendría ningún problema en mantener su inversión durante muchos años. Por otro lado, tenemos un tipo de inversión más activa que es el trading. El trading es un tipo de inversión que se ha popularizado en los últimos años y que se basa en la compra y venta de acciones en un plazo más pequeño. Hay diferentes tipos de trading según las temporalidades. Existe el trading en el que compramos y vendemos una acción en el mismo día. Existe el trading en el que compramos una acción y la vendemos después de unos días. Y existe el trading en el cual conservamos esa acción por un plazo de unas semanas o incluso un mes, dependiendo de los momentos en los que estemos haciendo la inversión y del movimiento que esté siguiendo el precio de esa acción. Básicamente la idea del trading es comprar la acción o los títulos cuando tengan un precio bajo y venderlos cuando tengan un precio alto y repetir ese ciclo tantas veces como sea posible. De manera que si una acción sube 1%, ganamos ese 1%, cuando baje volvemos a comprar y cuando suba volvemos a vender y cuando baje volvemos a comprar y cuando suba volvemos a vender. De esta manera vamos acumulando todas esas pequeñas ganancias. Ahora bien, como te decía, en la bolsa de valores existen diferentes tipos de activos bursátiles. Las más conocidas son las acciones, que son pequeñas partes de una empresa, las cuales cuando nosotros compramos básicamente nos convierten en propietarios de esa pequeña parte de la empresa. Algunas de estas acciones nos pueden ofrecer algo que se conoce como dividendos, que básicamente es un pago que la empresa hace a los propietarios de las acciones por mantenerlas en su portafolio. Esto quiere decir que si yo tengo 10 acciones de Coca-Cola y las mantengo con el paso del tiempo, aproximadamente cada 3 o 4 meses Coca-Cola me va a hacer un pago a mí de una cierta cantidad por cada título que yo tengo. Básicamente me pagan por dejar mi dinero ahí. Otro activo muy popular son los ETFs o Exchange Trade Fund. Esto básicamente son títulos de un fondo de inversión y es una herramienta financiera que nos da todos los beneficios de contratar un fondo de inversión, pero toda la flexibilidad de invertir comprando acciones. Además de que invertir en un ETF es prácticamente como invertir en muchos activos al mismo tiempo. Sin embargo, es mucho más económico, mucho más rápido y mucho más sencillo de hacer. Y es que existen ETFs para absolutamente todo. Existen ETFs indexados, existen ETFs para materias primas, existen ETFs de empresas, existen ETFs de sectores, existen ETFs de todo. Luego, siguiendo con los activos que son muy populares, tenemos a las fibras. Las fibras son fideicomisos de inversión en bienes raíces y básicamente las fibras nos permiten invertir en las acciones de un administrador de bienes raíces. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de nosotros darle nuestro dinero a una persona para que construya, nosotros compramos acciones de la empresa que construye y básicamente por temas legales el administrador de estos inmuebles
tiene que repartir las ganancias entre los inversionistas, pagando lo que se conoce como una distribución, que básicamente es lo mismo que un dividendo, nada más que en el caso de las fibras, digamos que es obligatorio. Una de las estrategias de inversión más populares en las cuales se utilizan las fibras es una estrategia de acumulación, en la cual, a pesar de que el precio del título de la fibra no vaya a tener tanto crecimiento a lo largo del tiempo, el estar acumulando más y más y más fibras hace que cada mes nos paguen muchas más distribuciones, lo cual hace que nuestro capital esté obteniendo una utilidad cada trimestre prácticamente. Pero ese es un tema del que hablaremos más a fondo en otros videos. Otro de los activos que podemos encontrar en la bolsa de valores son los bonos, que básicamente es deuda. Deuda en la cual nosotros le damos dinero a una institución y esa institución se compromete a pagarnos y a darnos una tasa de interés. Los bonos más populares, al menos en México, son los bonos gubernamentales o los CETES. Sin embargo, es importante que sepas que también existen bonos corporativos, los cuales son emitidos por empresas y básicamente funcionan igual que los CETES, nada más que en lugar de ser emitidos por el gobierno, son emitidos por una empresa particular. Luego también podemos invertir en commodities, que son básicamente materias primas. Los commodities son fundamentales para la economía global y estos se pueden utilizar para intercambiarse o para la producción de otros bienes y servicios. Algunos ejemplos de commodities podrían ser el oro, la plata, el maíz, el café o incluso el petróleo y el gas natural. Otro activo bursátil en el que podemos invertir son los fondos de inversión. Esto básicamente son un grupo de expertos y analistas que se dedican a invertir el dinero que tú les des. Esta es una opción que está en casi todos los brokers y básicamente lo único que tienes que hacer es comprar títulos de ese fondo y el fondo lo que hace es tomar tu dinero e invertirlo para entregarte un rendimiento. Ahora bien, cuando mencionamos el tema de los ETFs, hablábamos de algo que era la diversificación. Y es que la diversificación es una estrategia de inversión que se basa en distribuir nuestro capital en diferentes tipos de activos para protegernos de ciertos acontecimientos que puedan pasar. Básicamente es no poner todos los huevos en la misma canasta. Porque imagínate que inviertes todo en el mundo de la tecnología. Cuando caiga ese sector, pues todo tu dinero se va a ir para abajo. Mientras que si tienes distribuido tu capital en diferentes sectores, si a uno le va mal, los demás te sostienen. Algunos beneficios de la diversificación es que disminuyes el riesgo con tus inversiones y mantienes de cierto modo una estabilidad en los rendimientos, ya que si bien tienes inversiones que te pueden generar mucho, tienes otras que te dan rendimientos conservadores pero que son mucho más estables. Y de esta manera vas compensando posibles pérdidas en otros sectores más riesgosos. Algunas maneras de las que puedes diversificar podrían ser invertir en empresas o en instrumentos de diferentes países, invertir en empresas de diferentes sectores o invertir en diferentes tipos de activos. Una parte de tu capital en acciones, una parte de tu capital en bonos, una parte de tu capital en fibras, una parte de tu capital en ETFs y de esa manera tu capital estará más protegido ante diferentes eventualidades que puedan suceder. Un ejemplo de un portafolio bastante diversificado podría ser el siguiente: 25% de tu capital en acciones nacionales, es decir, empresas de tu país. 15% en acciones internacionales de diferentes países, 10% en bonos gubernamentales, 10% en bonos corporativos, 15% en fondos de inversión y ETFs, 10% en fibras, 5% en metales preciosos como el oro y la plata, 5% en commodities y 5% en efectivo o equivalentes a efectivo. Ahora bien, no todo es miel sobre hojuelas cuando invertimos en la bolsa de valores, así que vamos a ver algunos pros y algunos contras. Algunos pros que podemos tener en cuenta al momento de hablar de inversiones en la bolsa son los rendimientos tan atractivos que podemos conseguir si llevamos de manera correcta una estrategia de inversión, que pueden llegar a un 20, 30 o 40% de rendimiento anual. Sin embargo, uno de los contras que también tenemos que tener en cuenta
es que existe mucha volatilidad y riesgo que, así como nos puede dar rendimientos muy atractivos, nos puede generar pérdidas bastante significativas. Otro pro que podemos tener en cuenta sobre la bolsa de valores es el tema de la diversificación. Y es que tenemos una gran variedad de activos bursátiles en los que podemos invertir. Sin embargo, un contra podría ser que, teniendo tantos instrumentos, necesitamos los conocimientos necesarios para poder operar. Y es que uno de los grandes problemas de las personas que empiezan a invertir, no solo en la bolsa de valores, es querer empezar a invertir y arriesgar su dinero sin tener conocimientos en el tema y sin querer capacitarse. Recuerda que inversiones sin conocimientos y sin capacitación es una apuesta, porque no sabes realmente qué es lo que va a pasar. Y por lo tanto no puedes decir que tienes una estrategia de inversión o que sabes lo que estás haciendo. Otro pro que tenemos que tener en cuenta es que las inversiones en bolsa de alguna manera nos dan liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Que es mucho más fácil que, si tengo invertidos 100,000 pesos en bolsa y los necesito, yo pueda vender todas mis acciones y todos mis títulos y en cuestión de 24 o 48 horas tener mi dinero disponible, que por ejemplo vender una casa o vender un auto, pues eso quizás me va a llevar una semana, un mes o más tiempo. Además de que también puede ser posible que ese activo ya haya perdido de valor o que esté en un momento en el que, si lo vendo, pues voy a tener que asumir pérdidas. Así que sí, las acciones, los títulos y la bolsa de valores en general nos da cierta liquidez que es bastante valiosa. Sin embargo, también hay otro contra, que son las comisiones y los diferentes costos que podemos asumir o que vamos a tener que asumir al momento de operar en la bolsa. Y es que este es un punto que sí vale la pena tener en cuenta, pero que no es tan grave, porque últimamente la bolsa se ha vuelto mucho más accesible. Y aunque cada vez que compremos y vendamos títulos vamos a tener que pagar una comisión, pues esta comisión termina siendo de centavos o de algunos pesos. También depende de la cantidad de capital que estés queriendo mover. Ahora bien, ya me decidí a invertir, ya entendí más o menos cómo está la cosa con las acciones, los ETFs y todo esto, ya creé mi cuenta en la casa de bolsa. ¿Cómo puedo hacer para empezar a analizar el mercado? El análisis del mercado se divide en dos grandes mundos: el análisis fundamental y el análisis técnico. Y estos son los dos principales enfoques que utilizan inversores y traders para hacer sus operaciones. Y es que, aunque muchas personas utilizan uno u otro, lo ideal es que tengas siempre la capacidad de realizar los dos análisis para poder complementar tu estrategia de inversión. Empecemos con el análisis fundamental. El análisis fundamental se basa en buscar la información acerca de la empresa en la que queremos invertir, buscar sus estados financieros, sus reportes, saber quiénes están a cargo de esa empresa, saber qué han hecho, qué camino está tomando la empresa y cuáles son los indicadores que tiene esa empresa según los números que ha estado reportando. Además de analizar los factores macroeconómicos que van a afectar de alguna manera el desarrollo de esa empresa. Por ejemplo, si yo invierto en Uber y veo que los países están cambiando sus regulaciones y están empezando a prohibirle a Uber operar, pues esas prohibiciones de alguna manera van a afectar a Uber y a sus ganancias, lo cual va a significar que quizás en el futuro no le vaya tan bien a esa empresa. Pero si yo no hago la investigación y detecto que se está dando este fenómeno, puede que yo meta mi dinero y en unos años Uber cierre porque todos los países lo prohibieron y yo nunca me enteré y nunca pude retirar mi capital. Por otro lado, tenemos el análisis técnico, que este es un tipo de análisis más utilizado por los traders. Este tipo de análisis se basa en la lectura de un gráfico, que es el
gráfico del precio de la acción, en la búsqueda de patrones dentro de ese gráfico y también en la comparación o lectura de ciertos indicadores que se basan en el precio de esa acción. Aquí es donde se utilizan indicadores como el volumen, el índice de fuerza relativa, el MACD, las bandas de Bollinger. Hay una infinidad de indicadores y cada trader tiene sus propios indicadores que le funcionan según su propio estilo de análisis. Para realizar el análisis técnico de manera correcta, necesitas definir cuál es tu estilo de análisis, cuáles son los indicadores que a ti te funcionan y entender bien cómo funcionan esos indicadores. Aquí no hay una regla como tal definida, si bien podemos encontrar mucha información sobre tipos de patrones. En el tema de los indicadores, cada inversor o cada trader tiene su propio estilo. Cada inversor tiene su propio paquete de indicadores, los cuales ha adaptado o incluso muchas veces ha modificado para que le den la información que él necesita. Para realizar este tipo de análisis se necesita bastante conocimiento técnico sobre todos esos indicadores, sobre los tipos de patrones y sobre el movimiento de los precios, y también se requiere tener el tiempo de estar analizando los gráficos para poder detectar toda esta información. Pero ahora veamos quién regula el mercado de valores mexicano. Porque algo muy importante que tienes que tener en cuenta al momento de empezar a invertir es que tienes que cumplir con las regulaciones y tienes que invertir en plataformas que estén reguladas. De otra manera, estás arriesgando tu dinero a que te lo roben o a caer en una estafa. Y en México hay varias instituciones dedicadas a la regulación del mercado. La principal es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBV. Sus funciones principales son vigilar y regular a las instituciones financieras, incluyendo a las casas de bolsa y a los intermediarios bursátiles, para proteger a los inversionistas y mantener la estabilidad en el sistema financiero. También implementa normas o reglas para la operación del mercado y supervisa la información financiera que proporcionan las empresas a los inversores. Porque cuando una empresa se hace pública o sale a bolsa, necesita brindar información de manera transparente para que los inversores puedan tomar decisiones correctas. También en los reguladores encontramos a la Bolsa Mexicana de Valores, la cual es la encargada de proporcionar la plataforma para la negociación de estos activos bursátiles y establece algunas reglas para que esta operación funcione de manera adecuada, desde establecer las reglas para la cotización y la negociación de los valores hasta asegurar la distribución adecuada de la información proporcionada por las empresas. Ahora, ¿qué pasa con los impuestos? Porque todos sabemos que Hacienda no nos va a perdonar el obtener ganancias y no pagarle impuestos. En México depende mucho de cuál es tu registro ante el SAT, de en qué régimen estás, de cuál es tu nivel de ingresos, de cuál va a ser el total del capital que vas a estar operando. Pero en general, los impuestos que vas a estar pagando son el ISR, que se te realizan retenciones en la plataforma directamente, pero que aproximadamente va a ser de un 10% sobre las ganancias que obtengas. Y es importante aclararte que es sobre las ganancias. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú inviertes 1,000 pesos y vendes en 2,000, tu ganancia fue de 1,000 y los impuestos o el 10% únicamente aplica sobre los 1,000 pesos que obtuviste de ganancia. También es importante que sepas que todo esto debes incluirlo en tu declaración anual. Sin embargo, la mejor recomendación que te puedo hacer es que acudas con un contador especializado para que él te diga qué es lo que tienes que hacer según los montos que vas a estar invirtiendo. Pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya servido y que te haya dado toda la información que necesitabas. Y si es así, te recuerdo que me apoyas bastante como creador de contenido si te suscribes al canal, activas la campanita y le das like a este video. Además de eso, te recuerdo que tenemos el portal de finanzasparamortales.mx, en el cual te comparto artículos, herramientas, opiniones y noticias interesantes sobre finanzas, economía e inversiones. Todas con un lenguaje que, sin importar el nivel de conocimiento que tengas en estos temas, puedas entender.
Y ya por último y para cerrar este espacio comercial, en la parte de la descripción te voy a dejar un link para que puedas descargarte toda la información que vimos en este video, pero en una guía rápida en formato de PDF para que puedas llevar y leer cuando tú lo necesites. Te recuerdo que en ella vas a encontrar toda la información que vimos en este video y un poquito más. Y ahora sí, nos vemos.